Buenas, por medio de este video vamos a estar viendo el módulo de filosofía. El primer tema es la filosofía griega presocrática. La historia de la antigua filosofía griega puede ser dividida entre los filósofos que buscaron una explicación del mundo en términos físicos y los que subrayaron la importancia de las formas inmateriales o ideas. Estos primeros exponentes de la filosofía griega se encontraron ubicados en las colonias griegas de Asia Menor o en la Magna Grecia. Filosofía griega clásica. El periodo clásico de la historia filosófica griega, cuyo marco espacial principal radicó en Atenas, se inició con la aparición en el siglo V a.C. de los sofistas y del pensamiento socrático, y conoció su momento de mayor auge en los sistemas de Platón y Aristóteles. Filosofía medieval. La filosofía medieval sufre un cambio radical, ya que se centra en el nivel religioso, el auge del cristianismo y el expansismo de las religiones como el judaísmo por un lado y el musulmán por otro. También se centraban en la búsqueda de Dios como fuente de salvación y de felicidad. Es decir, que en esta filosofía medieval ya se empezó a creer en Dios. Ontología y antropología. Vamos a iniciar con qué es la ontología. Se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, es decir, de lo que existe. Se le suele definir como la ciencia del ente, entendido el ente como todo aquello que tiene ser, del mismo modo que llamamos estudiante a toda persona que estudia, o amante al que ama. Ente es el término que podemos utilizar para referirnos a las cosas a la medida en que éstas poseen ser. Evolución de la historia ontológica. Ontología griega. Inicia con las preguntas sobre el arge, de dónde nace y a dónde van las cosas al morir, de la cual se derivan dos clases de propuestas: los principios físicos, elementos determinados, y los principios lógicos, elementos indeterminados, y los physis, que es la naturaleza. Ontología medieval. Esta ontología medieval se guiaba por dos dogmas. El primer dogma es el dogma trinitario y el segundo es el dogma cristológico. El primero dice que Dios como una sola sustancia de tres personas distintas. Y el segundo dice que Cristo como hombre y Dios perfecto, unión de lo divino y lo humano. Ontología moderna. Los filósofos modernos fueron influidos por los avances de la ciencia experimental y la matemática. Plantearon la postulación del sujeto cognoscente como el fundamento de la realidad. Ahora vamos a ver cuáles son estos interrogantes de la ontología. Los filósofos de la ontología se hacían las siguientes preguntas: ¿qué es existir? ¿Quién existe? ¿Qué es coexistir? ¿Y quién consiste? Ahora vamos a ver de qué tratan cada una de estas preguntas. ¿Qué es existir? Para esta pregunta, según estos filósofos, no había definición, porque definir es decir en qué consiste algo, y consistir es diferente a existir. Por lo tanto, existir no consiste en nada, ya que si la existencia no puede ser definida, solamente cada uno de nosotros lo sabe por experiencia propia. ¿Quién existe? Se puede contestar de varias maneras. Por ejemplo, yo existo, el mundo existe, las cosas existen, Dios existe. También se podría decir que yo existo. ¿Qué es consistir? Se puede decir en que consistir la consistencia, porque unas cosas pueden consistir de otras, pero no todas consisten en la misma, de modo que hay varias maneras de consistir. ¿Quién consiste? Esta pregunta tampoco tiene respuesta, porque si no sabemos quién existe, tampoco podemos saber quién consiste. Y por último tenemos la antropología. La antropología es la ciencia social que estudia al ser humano de forma holística, combinando en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales, sociales y humanas. La antropología es sobre todo una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece, y al mismo tiempo, como producto de las mismas, se le puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo
de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y del espacio. Entonces, básicamente la antropología se trata del estudio del ser humano.